proyecto, aplicación de tecnología digital en el análisis didáctico de clases en la práctica preprofesional de la formación de docentes, se desarrolló en el Instituto de Formación Docente de San José y coparticipó la UTEC a través de la carrera de Tecnólogo en Informática. El objetivo general del proyecto fue facilitar el acceso y mejorar la calidad de los aprendizajes en la práctica preprofesional de los docentes de educación media a través de la aplicación de tecnologías digitales. Uruguay tiene, especialmente en el interior del país, una dificultad importante con la cobertura de profesores adscriptores y grupos de práctica para los estudiantes de profesorado que requieren cursar Didáctica 1 y Didáctica 2 y tienen que acceder a esos grupos para poder transitar estas dos materias. Por falta de profesores adscriptores en algunas ocasiones o por dificultades de compatibilidad con horarios en relación a trabajo o distancia, los estudiantes tienen dificultades para acceder a conformar esa práctica y tienen que enlentecer así el avance en sus trayectorias curriculares. Entonces este proyecto busca generar una alternativa que, garantizando calidad en el aprendizaje, facilite el acceso y permita así una mayor equidad en el avance curricular. También se aspira a valorar el impacto de la incorporación de las tecnologías en la construcción de un perfil docente que sea más compatible con las posibilidades tecnológicas que se pueden incorporar hoy en día a las propuestas educativas. El diseño se desarrolló en varias etapas. Por un lado, se generó un repositorio de unidades fílmicas, es decir, clases de educación secundaria, de escuelas técnicas y de liceos, en donde en forma no modélica, es decir, no especialmente preparadas para una filmación, aunque sí, por supuesto, en acuerdo previo, se coloca una cámara en 360 y se filma el desarrollo de la actividad. Con posterioridad de esas clases son tomadas unidades fílmicas, fragmentos de 1 a 15 minutos, en donde se detectan aspectos que pueden ser analizados reflexivamente desde el punto de vista didáctico. Se diseñan protocolos de intervención para trabajar con esas unidades fílmicas a cargo de profesores de didáctica y estudiantes de profesorado de diferentes disciplinas. Se aplican esos protocolos en 4 instituciones de formación docente, 3 del sur del Río Negro, una concretamente en Rivera, tanto de la modalidad presencial como semipresencial, y luego se valora esta innovación, esta forma de trabajar en didáctica a través del análisis de unidades fílmicas y el impacto que tiene en la formación de los futuros estudiantes. Se trata entonces de un diseño de investigación que es cualitativa y que se fundamenta en una visión crítica. En la medida en que se identifica una situación problemática, se genera una alternativa, una innovación que busca mejorar esa situación y luego se evalúa la pertinencia, la utilidad y el impacto que esa alternativa puede provocar en relación al problema que le dio origen. Se trata también de un estudio que incorpora un componente cuasi experimental, porque las instancias de aplicación de los protocolos implicó el acuerdo con profesores de didáctica y con estudiantes para incorporar las unidades fílmicas en su propuesta de enseñanza, pero no se dispone de un grupo testigo que permita hacer el análisis comparativo de los resultados con y sin uso de unidades fílmicas. Para valorar las unidades fílmicas y las reflexiones didácticas que se generan a partir de su uso, se tomó la observación no participante, las encuestas y entrevistas a los docentes formadores y a los estudiantes de formación docente que participaron de esa aplicación. Como productos generados de este proyecto, en primer lugar se destaca el repositorio de unidades fílmicas y protocolos de reflexión didáctica. En el repositorio institucional del Consejo de Formación en Educación se encuentra disponible un banco que en este momento cuenta con 35 unidades fílmicas generadas a partir de las 12 clases filmadas. Estas unidades fílmicas refieren a diferentes aspectos analizables didácticamente, por ejemplo, trabajo de campo, prácticas de laboratorio, incidentes críticos, uso del pizarrón, manejo del error, diferentes aspectos que son clave en el análisis didáctico que se trabajan en el ejercicio de la práctica preprofesional de la forma tradicional, la práctica individual, presencial, con un grupo y un docente a cargo,
cargo, pero que se traen al análisis en forma a veces colectiva, puede ser sincrónica o asincrónica, incluso puede ser interdisciplinar, a través del análisis de esas unidades fílmicas que están disponibles. El repositorio cuenta con las unidades y con distintos protocolos de reflexión preparados para esas unidades, pero es opcional el uso de los protocolos y vincularlo con las unidades fílmicas que cada grupo de formadores entienda más adecuado para su propuesta. Otro producto fue la valoración desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista tecnológico de la innovación, el impacto en la reflexión didáctica y en los aprendizajes que se generan, y las alternativas y posibilidades que brinda la disponibilidad de las unidades fílmicas para el trabajo en formación docente. Por otro lado también es un resultado obtenido la divulgación del proyecto y las posibilidades que brindó para realizar publicaciones en revistas arbitrarias, participaciones en congresos nacionales e internacionales, y la difusión a través de los medios que estuvieron disponibles y que activamente se buscaron para ello. Como conclusiones podemos establecer que los dispositivos generados resultaron ser muy óptimos en la promoción de la reflexión didáctica, muy valiosos para generar alternativas a la práctica profesional, a la práctica, preprofesional, y fácilmente incorporables a la reflexión didáctica que pueden promover los formadores de formadores en sus grupos de didáctica 1 y de didáctica 2. También demostraron ser instrumentos que permiten facilitar el acceso a la práctica docente en los casos de los condicionamientos que se habían planteado inicialmente. Es necesario, no obstante, y se evidencia en algunas de los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, es importante la necesidad de mejorar la calidad de audio o la ubicación de la cámara en esas unidades fílmicas para potenciar la calidad de reflexión didáctica y la mirada interna que se puede hacer a través del recorrido en 360 que ese tipo de tecnología de filmación habilita. ¿Cuál es la contribución de este proyecto a CEIBAL y al sistema educativo? Nosotros identificamos varios aspectos. Por un lado, enriquece la formación en didáctica de los futuros docentes. Las reflexiones que se pueden generar mirando una vez y nuevamente y compartiendo con otros estudiantes clases filmadas en los propios ámbitos de trabajo, en el medio rural, en diversos contextos que a veces la presencia física del estudiante no es compatible con otras actividades. Por eso el segundo aspecto, mejora la inclusión y la calidad. Cuando el estudiante tiene condicionamientos laborales, familiares o distancias que recorrer hacia el lugar donde puede haber algún profesor en condiciones y dispuesto a aceptarlo para la práctica, cuando esas condiciones no siempre se dan, la alternativa de disponer de unidades fílmicas para desarrollar análisis reflexivos desde el punto de vista didáctico es una alternativa que este proyecto buscaba valorar. Y así lo hizo. Por otro lado, facilita la generación de comunidades de aprendizaje, porque la virtualidad permite el encuentro asincrónico y el encuentro interdisciplinarmente, sin la necesidad de la presencia física de múltiples actores, de diversas disciplinas, de formadores de diferentes lugares, todos confluyendo en el análisis de unidades fílmicas similares. Y de alguna manera enriqueciendo con perspectivas diferentes un mismo objeto de observación. Disminuye la interferencia en clase, porque la presencia de una cámara colocada disimuladamente en el centro de un aula permite que a los pocos minutos el clima de aula se desarrolle normalmente y no impacta, como puede en ocasiones hacerlo, la presencia de un observador externo que filme durante toda la clase o que permanezca en ella y de alguna manera interfiere en lo que sería el desarrollo normal de la clase. Potencia el uso de tecnologías ya presentes, acá estamos hablando de salvo la cámara 360, que fue una incorporación propia para el proyecto, después el resto de las tecnologías las tiene Uruguay ampliamente distribuidas y es un potencial más de trabajar con las tecnologías en la formación de docentes, de tal manera que un docente que se forme con ellas va a tener una actitud diferente, seguramente mucho más amplia para utilizarla luego cuando planifique su propio desarrollo, su propia actividad como docente.
¿Cuáles son las proyecciones que podríamos plantearnos a partir de este proyecto? Por un lado, aumentar la cantidad de clases firmadas disponibles en el repositorio. El repositorio, reitero, es abierto, es incrementable, y de alguna forma, cuanto más clases y más unidades fílmicas a partir de esas clases se generen, más amplitud y posibilidades de reflexión y de aplicar a nuevas propuestas, en nuevos contextos, en nuevas disciplinas, seguramente puede darse. Por otro lado, es necesario incentivar a los docentes de didáctica y a los formadores en general a usar este repositorio, a usarlo y a aportar experiencia, a aportar nuevos protocolos, que también es abierto. La misma unidad fílmica puede habilitar propuestas de intervención muy diversas en función de los intereses del grupo y de los docentes de didáctica que las utilicen. Y una posibilidad que hemos también advertido y que constituyó en el año 2021 una propuesta de una segunda parte del proyecto de investigación, tiene que ver con identificar contextos más complejos de la práctica educativa y acceder allí a generar unidades fílmicas también para la reflexión y el análisis didáctico. Contextos como educación especial, educación en contextos de privación de libertad, educación en primera infancia, es decir, hay ámbitos en donde la presencia de la observación externa puede generar una distorsión aún mayor en el desarrollo de la clase, y bueno, estas alternativas permiten conocer el funcionamiento y la dinámica del aula en espacios que tradicionalmente están más alejados de la práctica preprofesional. Y bueno, tanto toda la información aquí planteada como el repositorio digital aparecen en el sitio web del Consejo de Formación en Educación, que se observa abajo en la presentación.